¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Cómo les va? Bienvenidos, un placer recibirlos en Trabajo Argentino, este espacio que semana a semana piensa el mundo del trabajo en nuestro país, y hoy nos vamos a dedicar a hablar de las pymes, las empresas medianas y pequeñas en la República Argentina que, como venimos diciendo siempre en este programa, dan la gran porción del trabajo que se genera en la Argentina. ¿Cómo están hoy? Eso es lo que nos vamos a preguntar en esta edición. Algunos datos de la semana como para poner en contexto lo que viene pasando en materia económica. El último dato que se conoció, la inflación de septiembre, verdaderamente pavorosa, llegó al 6,5%. Solo por el mes de septiembre la inflación, seguramente lo reconocen ustedes porque hacen las compras a diario, por los gastos que tienen, que son exorbitantes y aumentan semana tras semana. El Observatorio de Comercio Exterior, Producción y Empleo de la UMET sostiene que entre marzo y junio se perdieron casi 100.000 empleos registrados y advierten que en ese periodo todavía no están los efectos de la crisis actual, de los últimos meses. Estamos midiendo un dato así de importante con los datos del primer semestre en nuestro país. Otro dato de la consultora Invenómica que señala que durante el primer semestre los salarios reales cayeron en un promedio un 5% y la realidad varía según la región del país, por lo que mientras el noroeste y el noreste se estima que la caída trepó al 8%, en el sur de nuestro país, en Tierra del Fuego, fue poco más del 18% y en Buenos Aires alcanzó el 3%. ¿Cómo están en este contexto las pequeñas y medianas empresas? Se lo preguntamos a nuestro invitado de hoy, un placer recibirte. Daniel Moreira es el presidente de la Asociación PYME y referente del Frente Productivo. Daniel, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, los datos de contexto que dábamos, ¿cómo están las pymes? Y las pymes están muy complicadas. Realmente el plan económico que este gobierno implementó en el 2015 lo que hizo sistemáticamente fue destruir el mercado interno. A eso le sumamos que destruyeron el mercado interno con inflación, acordémonos del primer año llegó al 43, hicieron una apertura indiscriminada de las importaciones, hicieron una suba astronómica del gasto energético. Entonces todo ese combo a las pymes las terminó matando, porque las pymes, básicamente el 97% de las pymes prácticamente nos desarrollamos, crecemos, si hay un contexto, en el mercado interno. Vendemos en el mercado interno, es nuestro elemento natural. Claro. Solo el 3%, escasamente el 3%, son las pymes que pueden exportar. Mira, pensé que era un poco más ese dato, pensé que rondaba como el 20% las pymes que tienen posibilidad de exportar. No, el 3%. Incluso te digo más, hay un dato que en el 2015, desde el 2015 hasta hoy, el 50% de las pymes que exportaban no existen más. O sea, ¿por qué? El problema no es exportar y ya, o sea, alegremente una pyme, claro, como dice el ministro que ahora quiere que exportemos todo, una pyme que está destruida no empieza a exportar de buenas a primeras. Claro, no pasa de estar mal a exportar. No, claro, de estar mal a exportar no existe. No existe, pero claro. Aparte de eso, suponiendo de que la pyme haya podido de alguna manera, haciendo magia, poder llegar a mantenerse, el problema de la exportación es que el dólar puede llegar a ser competitivo, pero hay dos factores que son fundamentales. Uno es el costo interno. El costo interno para las pymes con unas tarifas de energía dolarizadas, con las tarifas de los peajes que aumentaron casi un 700%, con las tarifas del gasoil, que es lo que hace la logística y el transporte, la hace inviable, hace que esté por afuera de cualquier tipo de competitividad mundial. Y el otro factor fundamental, y que estos muchachos claramente no tienen en cuenta, es que hoy tenemos un mundo que no compra, tenemos un mundo que vende. Todas las economías
de los principales países del mundo se están cerrando. ¿Por qué? Porque hacen una protección de su mercado interno. Tengamos en cuenta de que cuando quisieron ir a vender limones, no pudieron venderle limones a Estados Unidos y el biodiesel tampoco, con lo cual esto marca claramente de que si tenemos que hacer una reconversión de la economía, en principio lo que tenemos que hacer es reconvertir la economía y cambiarla a 180 grados, punto uno. Y la otra es que lo que tenemos que hacer es una protección clara del mercado interno, inyectar, que es todo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno y claramente no quiere cambiar, ¿no? Daniel, ¿hay alguna manera de esta fortísima caída del consumo que estamos viendo, ustedes puedan de alguna manera convertirla hacia algo positivo para las pymes? Digamos, ¿se puede reemplazar de alguna manera la caída del consumo interno? Es que, te repito, la única forma es que la economía cambie 180 grados. O sea, te invito a vos, a los que nos están viendo, que metamos la mano en el bolsillo y fijémonos cuántas cosas que antes podíamos hacer, ahora no lo hacemos. Cuando vos tenés una transferencia de recursos tan grandes, nada más que en la parte energética, por ejemplo, en la cual desde el 2015 hasta ahora el gas aumentó más del 2000%, la electricidad aumentó alrededor del 1500% y el agua aumentó alrededor del 1000%. Datos de la UMED de hace 2 días. Cuando vos tenés esa transferencia de recursos y vos tenés que pagar 5.000 pesos de luz, y esos 5.000 pesos de luz es recurso que vos no usás para comprar algunas cosas que por ahí no son tan esenciales como los servicios básicos o la comida. Entonces, toda esa reducción hace la reducción del mercado interno. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que cambie la economía? ¿Y por qué va a cambiar la economía? Y porque tiene que haber una decisión política. O sea, las decisiones económicas no son, no se hacen alegremente por una cuestión económica y nada más. No, son decisiones económicas, pero dentro de la decisión política de ir para ese lugar. Cuando nosotros teníamos, cuando salimos de la crisis del 2001, y la decisión política del entonces presidente Kirchner fue subsidiar la parte energética, la luz y demás, el subsidio era para que ese excedente que vos tenías de plata de tu sueldo, de tu trabajo, lo pudieras usar en el consumo del mercado interno. O sea, cuando vos haces esa transferencia de recursos para bien, digamos, lo que sucede es que tenés más consumo y vas a necesitar producir más porque vas a tener más consumo y necesitas producir más. Si yo tengo una pyme que necesito producir más, ¿qué hago? Tomo más trabajadores que están sin trabajo, los tomo, produzco más y lo vuelco otra vez al consumo. Pero ese trabajador que antes no consumía porque no tenía un sueldo, empieza a consumir. Así que incluso va a consumir de mi pyme. Entonces, digamos, es una espiral que se va abriendo, es virtuoso. En este contexto es exactamente al revés. Vos tenés una pyme que encima la pyme tiene un desarrollo muy territorial en el barrio. O sea, tenés la pyme en el barrio, le comprás a la bolonería de la esquina, a la pinturería de la vuelta, los muchachos van a comer y le compran al almacén de la esquina. Todo ese conjunto, cuando cierra la pyme, también se deteriora. La pyme cierra, por supuesto, hay gente sin trabajo, cierra otra pyme y esa espiral empieza a cerrarse sobre sí mismo hasta que llega al centro e implosiona. ¿Cómo impacta en las pymes la caída del empleo de la que hablábamos? Casi 100.000 empleos, 97.400 para ser exactos. 93.200 son los puestos industriales que se perdieron. Bueno, ¿cómo impacta esto en las pymes? Y impacta en que justamente lo que no tenés es posibilidad de consumo, y al no tener posibilidad de consumo, vos podés tener un stock de mercadería para elaborar y terminás fabricándola. Ahora, cuando la terminaste de fabricar, no podés colocarla en el mercado porque no tenés quien la compre. Incluso, te diría que aún si te reconvertís y decís, bueno, dejo todo, no produzco más e empiezo a importar. Para poner un tema que está bastante en el tapete ahora, que es el tema de las zapatillas, ¿no? Sí. Con el conflicto de Gael y demás. El que importa zapatillas, va a importar zapatillas importadas y va a dejar a todos los que fabricaban zapatillas antes afuera sin trabajo. Cuando las venda en el mercado interno, va a poder vender un poquito,
llega un momento que no va a poder vender más, porque esta gente que antes compraba zapatillas no tiene trabajo, entonces tampoco te va a poder comprar las zapatillas importadas. Está clarísimo. Daniel, ¿vos a qué te dedicas? ¿Tu empresa a qué se dedica? Mi empresa es una empresa de climatización de ambientes, yo hago ingeniería, hago la parte de todo lo que es conductos y obras grandes, hago reparaciones de máquinas, hago calefacción, ventilación y aire acondicionado, y tengo el honor de ser orgullosamente pyme desde hace 35 años. O sea, yo nací con mi empresa, que también es un orgullo, el mismo año que nació la democracia. Entonces, en esos 35 años, yo siempre digo lo mismo, o sea, yo viví todos los planes económicos de la democracia. No me cuenten ninguno porque los viví todos. Este es el peor plan económico de la historia de la democracia. ¿Qué es lo que es peor en este caso? ¿Qué es lo que es peor? De otras épocas como la hiperinflación o, digamos, también la crisis que hubo en los 90. Hay un conjunto de cosas que tienen que ver como para, o sea, es una pregunta que puede tener una amplia explicación, pero para hacerlo más o menos sintético. En el 2001, por ejemplo, el tema es que en ese momento, o en los 90, digamos, básicamente en los 90, lo del 2001 fue donde terminó de caer todo. Pero digo, a partir de los 90 se cerraron un montón de pymes, casi un 50% de las pymes cerraron, pero ¿qué era lo que pasaba? Algunas pymes pudieron conseguir algunos nichos de venta en el exterior, se podía exportar en esa época, porque vos en esa época tenías un mundo que compraba. Entonces, algunas pymes y algunas pymes más chiquititas que eran periféricas pudieron más o menos acomodarse y pudieron más o menos cambiar. Que no fueron todos, porque el 50% de las pymes se destruyó. Claro. En este momento lo que te pasa es exactamente lo contrario. O sea, no tenés ningún tipo de posibilidad como pyme de exportar absolutamente nada. Lo que se exporta, y que justamente este gobierno lo que ha hecho fue sacarle cualquier tipo de retenciones de impuestos, son los productos primarios, o sea, la soja, la carne, los minerales. Entonces, eso que se exporta en crudo no tiene mano de obra, no tiene valor agregado. Claro. La pyme le agrega mucho valor a lo que hace, pero en el mercado interno eso te sirve. En el mercado externo, cuando vos tenés todo dolarizado, como te explicaba recién, es imposible. Daniel, te propongo que compartamos lo que decía durante las últimas horas Mariano Mayer, es el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación. Dijo, necesitamos 300.000 nuevas pymes para bajar el desempleo. La fuente fue el diario El Sonda, de ahí sacamos esta declaración. ¿Cómo lo ves? Y veo que lo que hubiéramos necesitado es que no hubieran cerrado las pymes que cerraron. O sea, nosotros hoy tenemos estadísticamente que entre pymes formales e informales hay alrededor de 11.000 pymes que han cerrado definitivamente, con lo cual multiplica eso por más o menos un promedio de 10, 15 trabajadores por cada una de las pymes y te va a dar una cifra bastante similar a la que está planteando. O sea, los muchachos lo que dicen es, ahora vamos a necesitar pymes nuevas para poner 300.000 cuando ya destruimos más o menos lo mismo. O sea, la verdad que es medio esquizofrénico lo que están planteando, claramente. O sea, a ver, hubieras dado a las pymes posibilidades de desarrollo en vez de haberlas destruido. Pero por otro lado, y no es menor, lo que hay que tener en claro de que lo que ellos están planteando no es una pyme. Lo que ellos están planteando, y Meyer particularmente, lo que plantean son emprendedores. Entonces, muchas veces, estadísticamente... ¿Y qué diferencia hay? A ver, estadísticamente, si hay dos personas y hay dos pollos, y de repente las dos personas comieron, se dice que cada una comió un pollo. Por ahí una comió dos pollos y el otro no comió nada. Entonces la estadística es engañosa. ¿Qué es lo que pasa? Una pyme que tiene 100 empleados, de repente cierra. Entonces de los 100 empleados que tuvieron suerte y cobraron la indemnización, hay 20, 30 que ponen algún emprendimiento, que es lo que ellos dicen que es una pyme y que es un emprendimiento. Entonces, abren 20 emprendimientos, entonces dicen, no, bueno, cerró uno, pero abren 20. Y no es así. Eso es como cuando mienten con el tema de vamos a generar empleo de calidad, que esa fue la consigna, y hoy tenés que
toman como empleo de calidad a los pobres pibes que andan con un cajón amarillo en la espalda y que no tienen obra social y si no van a trabajar no le pagan. Entonces, esa es la trampa cuando dicen ese tipo de cosas. O sea, yo tengo, y esto es absolutamente personal, para mí, que son una manga de cínico y mentiroso, del primero hasta el último, porque cínicamente saben lo que están diciendo y te mienten en la cara. De la misma manera que nos han mentido con todas las cosas que dijeron que iban a hacer o que no iba a tocar, y hoy por hoy estamos claramente con un montón de cosas que ya sabemos que nos mintieron. ¿Cuántos empleados tenés, Daniel? Y en este momento somos 6. Llegamos a tener 20. ¿Y tuviste que despedir empleados en este último tiempo? Sí, en realidad, más que despedir, hubo algunos empleados que trataron de probar suerte con otras cosas, que han decidido migrar. O sea, tengo algunos empleados que por ahí tenían parientes o algún conocido y entonces se iban a las provincias. Otros, sobre todo los muchachos jóvenes, algunos han probado suerte en el exterior y algunos que no les cerraba el número entre lo que cobraban y lo que tenían que gastar de viaje, por ejemplo. Entonces, Claro. Todo eso hizo de que y por supuesto el no tener trabajo como veníamos teniendo, y entonces todo eso hace de que vos ves como trabajador, digo, ves que la empresa está pasando un mal momento, tratás de ver a ver de qué manera podés buscar otros horizontes, ¿no? Se habla mucho sobre que se ha cortado la cadena de pago, ¿no? Pero por ahí vos lo podés contar concretamente, digamos. ¿Qué les pasa concretamente a ustedes? Sí, el tema de la cadena de pagos es muy complejo porque no solo se ha cortado la cadena de pago, sino que los plazos de pago se alargan unilateralmente. O sea, yo hago un presupuesto, un trabajo, una determinada condición de trabajo y de pago, y resulta que cuando lo termino, los cheques se estiran. Y sobre todo en los tiempos estos en los cuales el dólar se fue al demonio, yo hago un presupuesto con un dólar a 28, entre que yo hago el presupuesto 2 o 3 días hasta que lo ven, lo analizan y me dan el ok para hacerlo, una semana para hacerlo, 2 días para poder facturarlo y otro tanto para cobrarlo, y con un cheque cobrado a 30, 60, 90 días, termino con un dólar que yo presupuesté a 28 y el dólar está a 40. ¿Qué es lo que pasa? Todos los insumos que yo puse, que los puse con ese dólar, los tengo que pagar a 42. O sea, ya no repongo lo que yo puse. O sea, puse plata para poder trabajar. Exactamente. Y esto llevémoslo a las pymes que hacen una compra al exterior con un dólar a 28 de insumos, porque hay muchos insumos que no se hacen, y después ese dólar a 28 lo tuvieron que pagar a 42. Con lo cual eso no lo podés trasladar. Nunca no lo podés al presupuesto que ya presentaste. Porque por otro lado, si vos vendés poco y trasladás eso y subís el precio, no vas a vender nada. Claro, tal cual, exactamente. Bueno, compartamos algunos datos más, un programa que se ha presentado también durante las últimas semanas y es el Argentina Exporta. Lo anunció, por supuesto, el Gobierno Nacional y lo que se busca es triplicar las exportaciones y ampliar el número de empresas que participan de este mercado, de 9.500 a 40.000. Ese sería el objetivo. El propio presidente puso el foco en las empresas PYME. La situación que atraviesa el sector hace que resulte difícil pensar en ese escenario. Un informe de Garantizar señala que en el tercer trimestre la inversión en las pymes cayó un 38% y se ubicó así en un número más bajo desde el año 2014. Bueno, lo veníamos hablando un poco, pero ¿qué te parece este programa y cómo logra reconvertirse una empresa como para lograr exportar? Primero es que en el universo PYME, como te decía hace un rato, el tema es que escasamente un 3% somos las pymes que pueden exportar. Y la pyme no puede, en estas condiciones, ponerse a exportar. O sea, es más de lo mismo, es la misma mentira u otra mentira disfrazada, y es la misma forma en que tienen de comunicarle a la población las cosas. O sea, todo es para el futuro, todo es vamos a estar mejor, todo es, bueno, hay que avisarle a estos muchachos que el futuro llegó, como dice la canción, y no es como lo esperaban ellos. Nosotros pensábamos que el futuro iba a ser tal cual este presente.
El tema de las exportaciones y lo que ellos plantean ahí también es, por lo que te acabo de decir, o sea, no tenés un mercado mundial porque el mundo está sin comprar, y por otro lado, no tenés una pyme que es competitiva porque los precios de los insumos que tiene la pyme están dolarizados, tanto la energía como los peajes no, pero los peajes han aumentado sensiblemente, y sí todo lo que son los costos de los insumos en dólares. Entonces, eso hace de que los anuncios sean una cosa y las realidades pasen por otro lado. Contanos qué es el Frente Productivo, y ahora le vamos a contar también a nuestros televidentes que pueden buscarlo en Facebook, por ejemplo, para conocer un poco más. ¿De qué se trata? A ver, nosotros como gremial empresaria, como asociación PYME, ya tenemos muchos años caminando, y una de las cosas que a partir de justamente este nuevo signo de gobierno, y previendo que lo que, no con este salvajismo, pero sí preveíamos que lo que iba a estar pasando era algo como lo que está pasando, empezamos a ver que lo que nosotros teníamos que hacer era juntar a todos los actores de la base del sistema productivo. No solo las pymes, sino que es mucho más amplio esto. O sea, los sectores pequeños, productores rurales que hacen la verdura, las economías familiares, las cooperativas de trabajo, los cuentapropistas, los pequeños negocios. Entonces, todo eso, digamos, yo siempre digo que somos los que metemos las patas en el barro todos los días y le damos de comer y hacemos los servicios y hacemos lo que necesitamos todos los días en conjunto. Lo que decidimos fue empezar a caminar juntos para ver de qué manera podíamos cortar un poco con esta cuestión de hacer catarsis por un lado en cada una de las reuniones y por el otro lado decir, bueno, esto es lo que necesitamos. Bueno, a partir de decir un poco, basta de estas dos cosas, que la catarsis es necesaria y que saber qué es lo que necesitamos también, claro, pero que se acabó ese tiempo. Hoy el tema es buscar un plan de acción en conjunto como para que todo ese sector productivo de base empiece a demostrar que tiene un peso político lo suficientemente fuerte como para empezar a exigir. Una de las cosas que hicimos fue juntarnos en Lanús el 17 de agosto, hicimos un encuentro en el cual juntamos a 500 compañeros de distintos extractos y cada uno habló y fue contando lo que pasaba y demás. De ahí sacamos un documento con una serie de puntos, son 8 o 9 puntos, y este plan de acción. Que este plan de acción... ¿Qué sugiere? ¿Qué propone? Sintetizamos el plan de acción en ir a exigir en todos los lugares y en todas las vías democráticas que cambie este plan de gobierno. Digo, hay que exigirle al legislativo, hay que exigirle al ejecutivo y hay que exigirle a la sociedad, estando en la calle, haciendo este pedido. Que cambie 180 grados porque es lo que necesitaríamos para que esto se revierta. Si no, no hay forma. La otra de las cosas que es coyuntural es exigirle a los legisladores que no voten el presupuesto, este presupuesto de ajuste, este presupuesto de FMI, porque la verdad es más de lo mismo o peor de lo mismo. Y el otro punto fue que estos 8 o 9 puntos, que lo podamos llevar a los legisladores nacionales, provinciales y municipales, a los que se postulen para el año que viene, para que compromiso con la productividad quede plasmado en esos puntos, ¿no? Que lo van a llevar adelante. ¿Cuáles son? Decime, no te digo los 8 o 9, pero los 2 o 3 centrales en materia económica que ustedes creen que... Y en materia económica, en este desastre que nos van a legar, lo que hay que hacer es tener fuertemente un control sobre el comercio exterior, fuertemente un control sobre el sistema financiero, claramente definir la producción y el trabajo por sobre cualquier otro tipo de materia económica. Tenemos una propuesta de generar
un plan de viviendas integral en las cuales participen no solo los que las construyen, sino los que proveen los materiales, los que pueden hacer todo ese tipo de trabajo, en los cuales dinamizaríamos parte de cada uno de los territorios y aparte estaríamos trabajando en un plan de acción social para las viviendas que están faltando. Y lo que para nosotros es fundamental, digo, como síntesis, es lo que hay, no me acuerdo qué punto, que es el tema de tener claro de que solo la industria nacional y el trabajo argentino es lo que nos puede sacar de este atolladero. Porque cuando vos tenés, como tenemos ahora, que ponés la guita en la timba y te da más que si vos te ponés a trabajar, estamos en un problema serio. O sea, este gobierno lo que apostó fue a la timba financiera y en cada uno de los pasos que da es como que redobla la apuesta, o sea, pagan más si más timbiás. Y la parte productiva, que es la que realmente es el círculo virtuoso de la vida, ¿no? Porque uno es digno cuando trabaja, no les interesa. Creo que claramente porque la mayoría de ellos nunca trabajó. Daniel, contame qué llegada tienen en todo el país, por ejemplo, con este Nosotros, a partir del evento que hicimos, los que nos dimos como trabajo fue federalizar el Frente Productivo. El Frente Productivo que está en Lanús, que está en Avellaneda, abrimos hace 15 días, hicimos el evento en La Rioja. Vamos a hacer el Frente Productivo en Córdoba principios del mes que viene. Tenemos cerrado para hacerlo en el mes, vamos a ver si nos da el cuero, en Mendoza, en La Pampa y en San Luis. Y tenemos que cerrar fechas que no sé si vamos a llegar a fin de año. Sí, claro. Tenemos Salta casi seguro, Santa Fe cerrada, Entre Ríos cerrado. Y ahí van y Tierra del Fuego. Y ahí van los pymes, digamos, los representantes de cada uno. No, ahí lo que hacemos es un evento, un encuentro en el cual estén los pymes, las cooperativas, los sectores rurales, los cuentapropistas. O sea, lo mismo trasladamos, lo mismo que hicimos en Lanús, lo trasladamos a todos los lugares y nuestra idea es, una vez que podamos hacer esos encuentros, confluir cada uno de esos encuentros con una delegación, confluir en un congreso productivo nacional. Interesante. Y de ahí exigir con más fuerza. Y por último, y te pido que sea breve, Daniel, ¿cómo vinculan esto con el movimiento de los trabajadores, con los trabajadores organizados? El movimiento tenemos mucha vinculación porque para nosotros es estratégica la alianza entre los trabajadores y el sector productivo de base. Nosotros participamos en el 21F, participamos obviamente como invitados en algunos casos y en algunos casos participando concretamente, participamos en el Frente Sindical, estuvimos en el lanzamiento del Frente Sindical y tenemos vinculaciones en cada uno de los lugares con los trabajadores de cada uno de los territorios y vamos a terminar cerrando, ya te digo, un acuerdo muy, digamos, estratégico porque tenemos claro de que los trabajadores, las pymes, las cooperativas y demás somos los que le ponemos el hombro al país y entonces tenemos que estar juntos como para poder revertir esta situación. Daniel, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Daniel Moreira estuvo con nosotros. Si quieren saber un poco más del Frente Productivo, lo buscan en Facebook como Frente-del-Medio Productivo. A nosotros también en las redes, por supuesto, Trabajo Argentino. Gracias por haber estado ahí. Nos vemos muy pronto, en 7 días. OSADEF, la obra social de empleados de farmacia. Para más información, ingresa a www.adef.org.ar o llamanos al 0800-345-0299. OSADEF, tu obra social.